Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Profe Isa, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Javier, Jessica, Jesús y Jorge, bienvenidos nuevamente. Cuando, profe, su merced considere, podemos arrancar. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ricardo. Entonces, bueno, y entiendo es nuestra penúltima sesión. Eh, Creo que ya a estas alturas del semestre ya hemos avanzado en los conceptos, tenemos de alguna manera entronizado cuáles son los principios, los objetivos y hacia dónde se dirige la justicia terapéutica. La semana anterior, bueno, la sesión anterior más bien, tuvimos la oportunidad de hablar sobre estos conceptos para ejecutarlos en un ejercicio académico que habíamos pensado hoy terminarlo porque el ejercicio tenía tres preguntas. Nos dirigimos mucho a las dos primeras, pero quedamos como pendientes de la última, que era quizás en donde buscamos ver cuáles podrían ser esos ítems sobre los cuales deberíamos trabajar para efectos de poner en marcha una posible justicia restaurativa frente al caso al que nos estábamos refiriendo. Hoy empezamos un poco antes porque tengo una reunión justo a las 7 y bueno, además aquí en Bogotá está cayendo un aguacero de la Madonna y me tengo que desplazar, entonces vamos a terminar por ahí faltando un cuartico para las 7. Así que les agradezco pues a ustedes que se hayan conectado con anterioridad por esa razón. Bueno, continuando con lo que estábamos señalando, bueno, antes de continuar con el ejercicio, vamos a esperar a ver si de pronto otras personas se conectan. Entonces, quería revisar con ustedes y ya como cerrando un poco los conceptos que hemos venido trabajando. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos un unos temas que abordamos, pero a ver, aquí yo estoy viendo que dentro de la justicia terapéutica, estos unos temas que son tomados más bien, están viendo enfoques de la justicia terapéutica, ¿están viendo esto? Sí, doc. Bueno, entonces hablamos de los enfoques que son pues la humanización de la justicia, es decir, es uno de los puntos clave en esta temática. Nos referimos justamente al hecho que cuando una persona comete algún tipo de delitos porque está bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, ¿sí? O porque tiene alguna problemática de carácter mental, entonces no necesariamente lo único a lo que podemos vernos abocados dentro de la Administración de Justicia Penal es la privación de la libertad, entre otras porque aquí vamos a revisar y lo vemos ahorita más adelante, cuando hablamos de ese enfoque de bienestar, de la participación voluntaria, de la colaboración interdisciplinaria a que nos referimos en clases anteriores que señalábamos era justamente la participación de otras disciplinas. No se trataba de que el administrador o el operador judicial se convirtiera en un psiquiatra o en un psicólogo o que tuviera que prestar trabajos de servicio social para poder ejecutar estos principios y este enfoque de la justicia terapéutica, sino que justamente esta colaboración interdisciplinaria se refiere a que podamos apoyarnos en estas otras ramas, eh, como son la psicología, como son el trabajo social, particularmente estas dos, y evidentemente la psiquiatría ya era un tema mucho más avanzado, digamos, de situación clínica. Entonces, también hablamos de la participación voluntaria, que se refiere justamente al hecho de que la persona, el agresor, victimario, como quieran denominarlo, debe tener la voluntariedad de participar en estos procesos. Es decir, no puede ser impuesto.
por el juez, por el fiscal. Efectivamente lo pueden proponer cuando los casos se ajusten. Ya vimos que el operador judicial también tiene esa posibilidad de evaluar y de revisar en qué casos podrá emplearse esta justicia terapéutica como un apoyo y como una justicia alterna a la justicia penal. Señalábamos asimismo que el enfoque de rehabilitación es al que quisiéramos o el deber ser al que se quisiera llegar con la justicia terapéutica. Entonces, no solamente nos estamos enfocando en el hecho de que las personas que se hacen acreedoras o que se hacen, digamos, partícipes de esta justicia terapéutica evadan la justicia penal o que no pueda o que sea sustituta. Se trata es de un complemento en el cual se considera muy importante que la participación voluntaria de esta víctima dentro de estos escenarios psicológicos de trabajo social, pues redundará necesariamente en un proceso de reinserción a la vida social, pero que también eh, impacta en la resarcimiento de los daños causados a la víctima y en un enfoque que contribuye a una mejor vida en comunidad. Entonces, si nosotros vemos aquí esta gráfica de la justicia terapéutica en el centro, en donde tenemos de una parte a la víctima, de otra parte a la familia y de otra parte al agresor. Entonces es como esta justicia trabaja en impactar a todos estos núcleos. Es decir, no es solamente una justicia dirigida en el agresor como un tema terapéutico, evidentemente es sobre quien recaen los tratamientos y sobre quien recae el trabajo armónico y articulado que deberán realizar las otras disciplinas, como lo señalamos, trabajo social, psicología, psiquiatría, y que beneficiará en, digamos, la recuperación que pueda tener esta persona que ha cometido un delito, en donde su génesis o donde se parte del hecho de que la persona está en el ejercicio de una o en la comisión de un delito a causa del consumo de una sustancia psicoactiva o también puede ser del alcohol, ¿sí? De algún otro tipo de sustancia y de alguna situación de carácter psicológico o psiquiátrico. Entonces, aquí es donde se interviene la justicia terapéutica. Cuando nosotros hablamos de la voluntariedad y la ausencia de coerción, necesariamente nos referimos a que esta justicia terapéutica tiene un carácter restaurativo, es decir, son como entrelazadas, están de la mano y son una justicia que apoya de manera alterna a la justicia penal. Tanto en la doctrina comparada como en las experiencias pilotos en Colombia, se fundamenta en la participación de la víctima. Habíamos hablado que en Colombia es una justicia relativamente novedosa, aunque hay unas prácticas que aunque no están de manera estricta y directamente señaladas como justicia terapéutica, sí que lo son. Y ahora más adelante lo vamos a entender por qué. Entonces, en este caso de la voluntariedad, pues el juez o el fiscal, como lo dijimos, puede incentivar su adopción, ¿sí? Incluso en nuestro estatuto penal hay una manera de, de poder acceder a la suspensión condicional de la pena o de la libertad condicional cuando se han dado algunos presupuestos que, como lo dije anteriormente, de pronto aquí en este caso, como el artículo 63 y 64 del Código Penal, no habla necesariamente de justicia terapéutica teniendo en cuenta este concepto, pero como está concebido y señalado, efectivamente es un tema de justicia terapéutica donde el agresor se ha sometido
a los tratamientos que puedan ser presentados desde la misma justicia y la interdisciplinariedad con otras áreas que seguramente están vinculadas, seguramente no efectivamente están vinculadas con temas de salud y en algunos casos también con temas de educación. Entonces, se podrá digamos, podrá contribuir para poder hacer efectivo el ejercicio del contenido de estos artículos 63 y 64 referidos a la suspensión condicional de la pena o de la libertad condicional, reafirmando necesariamente nunca se impone de manera coactiva. Y otra que siempre lo digo, porque quizás en un principio fue como lo que causó un poco eh, de pronto de preocupación frente a, bueno, y entonces los agresores o quienes cometen esta clase de delitos no van a pagar una condena, no van a ser responsables. Claro que lo serán, pero eso no limita o no es óbice para que no puedan tener el ejercicio de esta otra justicia alterna como es la justicia terapéutica. Aquí quería hacer alusión a la presentación que hace el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia sobre los programas de justicia terapéutica. Entonces, nosotros vemos aquí como en la gráfica señalan, por ejemplo, una persona que ha sido eh, consumidora o que está con los efectos del alcohol. Entonces, se somete a un proceso terapéutico, ¿sí? Eh, propende por una recuperación en temas de salud, lo cual deberá tener un seguimiento. Esto fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad que tendrán los jueces y a través de quienes apoyan estos procesos de efectivamente verificar que la persona ha cumplido, que se ha sometido, que el tratamiento ha servido y que esta recuperación de su salud mental para poder reinsertarse a una sociedad están teniendo resultados. No, no podemos hablar de todos los casos, no podemos señalar porque pues a veces vemos situaciones tan lamentables, tan dolorosas, tan atroces como las que hemos escuchado últimos días en las noticias. Entonces uno se pregunta, ¿será que una persona como estas que se lleva no sé cuántos personas, niños incluso, merece este tratamiento? Pues uno podría pensar que más que merecerlo, lo requiere, lo requiere. Y aquí, independientemente, reafirmando que no lo exime de la responsabilidad penal que hay lugar por los crímenes cometidos bajo los efectos de estas sustancias. Eh, hay en el Consejo Superior aquí en Colombia, y esto quizás también por la situación que se ha vivido en el país, donde llevamos, hablábamos para el proceso de paz en los años 16, 15, 16, 17, más de 50, 60 años en conflicto. Entonces, se firma un acuerdo entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Y bueno, uno esperaría que fuera el comienzo de la construcción de una paz estable y duradera. Desafortunadamente, los sucesos y los hechos que vemos día a día nos muestran una realidad distinta, pero ese no es el tema ni lo que vamos a discutir hoy. Pero sí revisar cómo desde el Consejo Superior de la Judicatura se ha hablado de manera eh, dirigida hacia cómo aplicar esta justicia terapéutica para revisar, para tratar esas secuelas de los participantes en el conflicto armado y teniendo una visión más amplia del posconflicto. Entonces, eh, aquí, y esto sí que se ha trabajado desde la Jurisdicción Especial para la Paz y se ha venido avanzando en estos temas, tiene que ver
justamente con esos daños que se han producido y que donde necesariamente, donde evidentemente quienes han sufrido el mayor rigor de los efectos humanitarios, del dolor, de esa guerra que pareciese no terminar, son las víctimas y las víctimas en general. Cuando hablamos de víctimas, nos referimos a aquellas personas que sufrieron un daño con la comisión de un delito. En este caso, el conflicto armado, de los hechos victimizantes o de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en donde quizás la barbarie en su máxima dimensión se ve reflejada en todas las atrocidades que han sido cometidas por quienes participaron en la guerra. Eh, y vemos cómo situaciones tan difíciles en donde casi que no podemos entrar a calificar o a debatir quién tuvo la mayor, eh, digamos, responsabilidad en todos estos hechos que han venido ocurriendo. Entonces, mirar y revisar con detenimiento quienes participaron en la guerra, cómo se vieron abocados. Por ejemplo, hablamos del tema del reclutamiento y es un tema bastante delicado y doloroso porque es una situación en la que muchos niños y niñas fueron eh, conducidos a la guerra, fueron reclutados de manera arbitraria, sacados de sus familias para participar en una guerra y los crímenes que se cometieron en torno a todas estas situaciones, de verdad, hechos deleznables. Entonces, vemos como niños y niñas que fueron sacados, uno pensaría, bueno, eran niños, por supuesto, campesinos, hijos de la pobreza, hijos de la ausencia del Estado, hijos de la ausencia de la paternidad, donde no estamos refiriéndonos precisamente de aquellos niños que fueron arrancados de un dulce hogar y que le robaron su niñez de jugar, de educarse, sino que desafortunadamente lo que leemos en sus narrativas son hechos de dolor, de ausencias, donde los niños y niñas que fueron llevados a la guerra fueron sacados de hogares disfuncionales, de hogares donde la mamá quedaba sola con sus hijos o cuando había parejos, en muchos casos, no todos, pero en gran parte eran maltratadores, quizás ellos también en su momento fueron maltratados. Es una cadena de horrores y de miserias donde el panorama pareciese desesperanzador, pero bueno, definitivamente pues hay que continuar. Entonces, además de esto, nos encontramos con las niñas, con las mujeres, las niñas que fueron reclutadas y las mujeres que también fueron llevadas a participar en esta guerra. Y lo que corrientemente ocurría era que las violentaban sexualmente, pero además de la discriminación a que eran sometidas, ¿no? Entonces eran tratadas casi que como mulas de carga para trabajos, obviamente, de cocina, de lavar, de atender las tropas, y fuera de eso, conducidas al, al abuso sexual a que fueron sometidas gran parte, si no todas. Y luego, como consecuencia, entonces, eh, el aborto forzado, la esterilización forzada y hechos atroces en donde después, además, estas mujeres, de haber sido sometidas a 3, 4, 5 abortos, unas murieron, otras terminaron en prisión. Entonces, cuando ves estos hechos desgarradores y piensas, bueno, aquí cómo trabajar con una justicia terapéutica frente a tantos horrores que se han vivido. Entonces, quizás la manera es combinar esa justicia transicional
que es en el marco en que se desenvuelve la, la Administración de Justicia para la Paz, para investigar estos hechos, estos crímenes cometidos durante la guerra FARC-Estado colombiano, y empezar a revisar esas secuelas que quedan, esos dolores inacabados, esas historias en donde nunca se prestó una atención a aquellos que pareciese confundirse y pareciese no encontrarse ese límite en donde pasaron de ser víctimas a ser victimarios. Y en otros casos donde, bueno, pues fueron víctimas no solamente del desplazamiento, porque además el desplazamiento se produce como consecuencia de otros crímenes y de otras violaciones, como son las desapariciones de sus familiares, el despojo de sus tierras, la violencia sexual contra las mujeres, niños y niñas, las torturas, en fin. Toda la cadena de barbaries de las que el ser humano pueda tener conocimiento y de las que el ser humano haya podido ejecutar, tristemente hay que decirlo, se vivieron en el marco de este conflicto. Entonces, aquí pensarnos en una justicia restaurativa y en una justicia terapéutica, además de adquirir un sentido importantísimo, es todo un reto, es todo un reto. Cuando hablamos de reparación, cuando hablamos de resarcir los daños, entonces aquí empieza toda una pregunta de cómo hacerlo frente a las graves violaciones de derechos humanos, frente a las graves infracciones del derecho internacional humanitario que se cometieron en ese momento. Y esto lo digo porque aquí no estamos hablando de un maltrato que se da en un escenario de violencia intrafamiliar, que es grave, por supuesto que lo es, pero quizás aquí hay esa posibilidad de administrar, de suministrar un tratamiento desde lo psicológico, desde lo terapéutico, desde el trabajo social, pero pensarnos en cómo restablecer derechos, en cómo reparar, en cómo tratar con las personas que fueron víctimas de las atrocidades más grandes, porque es que estamos hablando de tortura, estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de homicidios, estamos hablando de la violencia sexual, estamos hablando del despojo de sus tierras, donde tuvieron que, además de sufrir toda esta cadena de barbaries, desplazarse a las grandes urbes, a engrosar los cordones de miseria. Entonces, pues uno de los grandes retos, insisto, en el marco de la justicia transicional y de lo que trabajamos desde la Jurisdicción Especial para la Paz, pues además de encontrar la verdad, además de buscar que aquellas personas que participaron en la guerra y que están obligadas a someterse a la justicia para la paz, contar verdad, eh, reparar a las víctimas en lo posible, porque como vuelvo, insisto, difícil hablar de reparación y quizás por eso se ha entronizado más el concepto de una justicia restaurativa, porque reparar estos daños ocasionados en el marco de la guerra resulta una tarea difícil y en muchos casos imposible. ¿Cómo vas a reparar una desaparición forzada? Quizás una manera de soslayar, digamos, cesar el dolor y el sufrimiento, pues es encontrando a la víctima de la desaparición. Y por esto es tan importante que quienes se someten hablen verdad. Es uno de los presupuestos básicos, que hablen verdad, que, que reparen a sus víctimas de la manera de lo posible o las restauren y que ese compromiso de no repetición, que es muy complicado y ahí volvemos nuevamente al escenario en que nos encontramos. Es bastante complejo pensar que esos procesos de no repetición deben buscarse, deben propenderse
Y bueno, en últimas, esto es el fin último de la búsqueda de la paz. Entonces, eh, invertir y trabajar con la justicia terapéutica aquí sería en doble vía. Una hacia las víctimas y otra hacia los victimarios. Y justamente partiendo como de ese principio básico y fundamental, que la justicia terapéutica busca adentrarse en todos aquellos factores que dieron origen a la comisión de un delito porque estaban en un estado de enajenación mental o porque estaban bajo el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva. Y bueno, pues quizás quienes cometieron todos estos crímenes, no podríamos decir que todos, además, en la dimensión y en la cantidad en que tenemos, donde hablamos de más de 9 10 millones de víctimas, es decir, estamos hablando casi de, no sé si me equivoqué, no sé los datos estadísticos, pero estamos hablando casi de la cuarta parte del país. Y qué no decir de aquellos casos que no quedan documentados, de aquellos que no denuncian porque pues hay incredulidad o porque hay miedo, en fin. Entonces, por lo menos en aquellos casos en los que se tenga la oportunidad, sí que vale la pena pensarse en que la justicia restaurativa que se viene trabajando desde la Jurisdicción Especial para la Paz esté apoyada, esté hincada también en los procesos de justicia terapéutica, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las mujeres, de los niños y niñas que fueron reclutados y violentados sexualmente en todas sus dimensiones del horror que puede ser la violencia de género, la violencia sexual, pues la justicia terapéutica tiene toda una gama de estrategias en las que se puede trabajar para tratar de recuperar a estas víctimas. También de aquellos agresores que por la pertenencia a la militancia en alguno de los grupos cometieron hechos en los que pues digamos, aquí no vamos a discutir eso porque es un tema bastante neurálgico, pero que se han sometido y han mostrado el arrepentimiento y pudieran resarcir de alguna manera los daños causados, pues también sería importante y muy interesante poder trabajar desde el escenario de la justicia terapéutica. Es una temática novedosa dentro de lo novedoso ya que resulta la justicia terapéutica en Colombia, pero en donde el mismo Consejo Superior de la Judicatura lo ha venido trabajando, lo ha venido presentando y dando como una de las posibilidades importantes en las cuales pues debemos seguir avanzando y seguir trabajando en este marco. Ya sabemos que los sujetos destinatarios pues eh, no solo se va a restringir entonces a personas con psicopatologías o con farmacodependencias, eh, cuál es el génesis de esta justicia, sino que además entonces vamos a hablar de estas personas que fueron víctimas o victimarios dentro del conflicto armado que se ha vivido y se ha desarrollado en Colombia. Los programas cobijan a personas con consumos problemáticos no crónicos. eh, pero bueno, esto tiene que ver más con una temática de a quién va cuando se comete una situación particular y no personas que están en un proceso antiguo, proceso de rehabilitación que puede ser, digamos, de una temática de más larga data. Eh, Se busca una intervención integral que entienda la raíz criminógena. Entonces aquí muchos casos tienen que ver con las violencias internas que se dan al interior de los hogares, también el control de impulsos, las dependencias a las sustancias, los traumas psicosociales, y en esto pues prácticamente que se enmarca todas aquellas violencias que hablamos sobre bueno, hablamos de posconflicto. Me estoy refiriendo justamente al posconflicto
que deviene del proceso o del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, porque pues evidentemente eh, la situación que se presenta hoy en día pues nos sigue mostrando que desafortunadamente el conflicto pues no se ha terminado. Y el límite es que no desplace la responsabilidad penal. Entonces, insistir en que el infractor, el agresor, el victimario, sigue respondiendo por la conducta que bien sea por acción o por omisión cometió, pero que se habilitan los mecanismos complementarios que vienen desde estas otras áreas como la psicología y el trabajo social para el acompañamiento de lo que será la reinserción y las medidas de prevención para que estos hechos que los llevaron a cometer esos delitos no se vuelvan a repetir. No sé si tenemos alguna intervención, alguna pregunta hasta el momento. No tenemos manitos levantadas. Doc, pues yo solo agregaría es que sí, es una, bueno, para mí no, para mi concepto personal, sí es una triste realidad, pues el desenvolvimiento del proceso como tal en este tema de los acuerdos de paz y demás, donde pues realmente se desinteresa el Estado en la víctima y sí obviamente nace este enfoque, digamos, de justicia terapéutica para respecto de los responsables bueno, exmilitantes, llamémoslo así también. ¿Mm? Entonces, digamos que sí, se aplica de cierta medida ese aspecto de justicia restaurativa para allí, pero me parece mal es que pues ya la doctora lo ha comentado, parece mal que, digamos, se desinterese tanto la atención y el bienestar de la víctima y se priorice más bien el tema sobre el agresor. Sí, o sea, debería ser como más proporcional, digamos, las medidas. Sí, claro, claro. Y efectivamente, pero mira que tú tocas un punto ahí que es muy importante, sobre todo para la claridad en el tema de la justicia terapéutica. Y es que, digamos, la justicia terapéutica no se opone a la justicia restaurativa ni a la justicia penal, sino que van, digamos, de una manera armónica. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca justamente que, pues, que las personas puedan recomponer esas falencias, esas causas que dieron origen a la delictividad por un lado, pero, y en razón de lo que tú estás comentando, la justicia terapéutica también ha ido evolucionando y se ha ido pensando, bueno, efectivamente, si si el victimario va a tener este tipo de justicia, bueno, ¿y qué pasa con las víctimas que son quienes sufrieron el daño? Sí, pero entonces aquí lo que se está pensando es en que cuando la causa que da origen a esto deviene de un tema por consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? O por un tema digamos, de causas de enajenación Muy mental. mental. Exacto, entonces pues la justicia tiene que hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues creo que la historia lo ha demostrado, la privación de la libertad es- no es el único mecanismo para el tratamiento de quienes delinquen, y menos cuando se trata de situaciones como las que acabamos de mencionar. Ahora, y lo comenté justamente porque cuando el Consejo Superior de la Judicatura empieza digamos, como ampliar el espectro, es porque estamos en un escenario en Colombia donde nos obliga a pensarnos como tú lo estás haciendo, ¿sí? Bueno, entonces, si estamos hablando de impartir una o de acompañarnos de una justicia terapéutica para los que cometen delitos, para los que infringen la ley, entonces, ¿por qué no también pensarnos que esta justicia terapéutica tiene que ampliarse para aquellas personas que han sufrido los daños
y que también requieren justamente, y como medida de reparación del daño, el acceso a todas estas medidas, también psicológicas, también de trabajo social, ¿no? Entonces, es, creo que un avance y porque fíjate que en Estados Unidos, que es donde tenemos la génesis de este tipo de justicia restaurativa, no se está pensando, o bueno, hasta ahora, y pero también es porque ellos no tienen en estricto sentido un conflicto armado interno, no están en una guerra, nosotros sí. Es más, nosotros hemos vivido en guerra. Yo creo que hemos ido mutando de una guerra, a otro conflicto, y tristemente, hay que decir, pareciese como no tener fin, pero pues no por eso podemos decir apague y vámonos, sino pues seguimos en la búsqueda, en la lucha de poder terminar con estos crímenes que se cometen, y bueno, creo que Colombia tiene, no sé ya cuántos, eh, creo que es el país que más número de, de grupos alzados en armas ha tenido a través de su historia. Tenemos varios procesos de paz, tenemos varias leyes de sometimiento, ¿no? Cada vez hemos ido también avanzando en tratar de superar estos hechos, pero bueno, pareciese que se volviera inalcanzable y bueno, no me queda decirlo a mí, pero también lo que quizás podemos es seguir intentándolo. Creo que mientras tengamos vida y mientras estemos en esto, lo que nos queda es seguir luchando, trabajando y propendiendo para que todos estos factores desestabilizadores, para que todos estos hechos que nos aquejan y que pareciesen no terminar en este conflicto en donde desafortunadamente quienes sufren los rigores de la guerra y quienes mayoritariamente sufren los daños, pues son las poblaciones campesinas, la gente humilde, eh, de hecho, quienes participan directamente en las confrontaciones armadas, pues son los hijos de los campesinos, quienes están ahí. Unos están en el bando de las Fuerzas Armadas y los otros de los grupos armados o alzados en armas. Y bueno, pero quizás esto es más un tema para verlo desde la sociología o la antropología, ver de qué estamos hechos nosotros, los colombianos, que pareciera quisiéramos no terminar una guerra cuando ya estamos iniciando otras. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema porque se nos vuelve una discusión más política y aunque puede resultar interesante, tenemos que seguir avanzando con nuestra justicia terapéutica. Y bueno, nosotros en la clase anterior habíamos hablado de un caso porque pues justamente lo que estábamos buscando era que pudiéramos poner en práctica, ¿no?, un ejercicio en donde habláramos de la justicia restaurativa, de la justicia terapéutica. Entonces, a ver, yo voy a poner aquí el caso, lo vamos a compartir para recordarlo, porque si nos referimos, ¿alguien se acuerda del caso? ¿Ustedes lo están viendo ahí en la pantalla? Sí, Sí, profe, sí ahí se se ve. ve. Bueno, Es en, el de un pueblo lejano, en un o pueblo Juan, lejano, en un pueblo lejano muy cerca de acá. Entonces, Puerto Grande. así es. Entonces, hablábamos pues, de las situaciones que se daban, de las condiciones de pobreza, falta de acceso a los servicios básicos como agua potable, saneamiento, salud, educación, que garantizaran la dignidad humana de los habitantes. Y a esto se sumaba el hecho, el expendio de bebidas alcohólicas y de estupefacientes, en donde se conjugan el microtráfico y un problema de consumo por parte de la población, incluyendo los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces señalaban que en un estudio reciente hecho por las entidades territoriales se arrojó
como resultado una problemática social que se traduce en el creciente número de denuncias como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y la prostitución. A pesar de lo anterior, la mayoría de las víctimas guardan silencio por temor a las represalias o porque quienes se han atrevido a denunciar no han tenido una respuesta por parte de las entidades responsables y por el contrario han quedado expuestas a la retaliación por parte de los agentes agresores o de grupos criminales que operan en la zona. Dentro de este escenario, se presenta el caso de una pareja joven, Juan y María, padres de 3 menores, quienes habitan en una casa improvisada que amenaza ruina. Juan trabaja como albañil en una construcción de un proyecto cercano y responde medianamente por las necesidades de su hogar. Sin embargo, se sabe que tiene problemas de alcohol y de consumo de marihuana, lo cual lo torna agresivo hacia María y hacia los hijos menores. El último episodio ocurrió el 30 de septiembre del año en curso, cuando Juan regresaba a su casa y encontró a algunos amigos con los que frecuenta tomar alcohol y fumar marihuana. Después de gastar casi la totalidad del dinero ganado, regresó a su casa cerca de las 10 de la noche y como respuesta al reclamo que María le hiciera por llegar en ese estado y habiéndose gastado la mayor parte de su salario, Juan la agredió verbalmente y golpeó por primera vez a María delante de sus 3 niños, quienes entraron en pánico, llamaron a los vecinos y fueron estos quienes intervinieron y llamaron a la policía. Aunque María no se atrevió a poner la denuncia formal, la policía puso en conocimiento de la fiscalía la situación, por lo cual ahora Juan se encuentra detenido con cargos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género. Habíamos hecho 3 preguntas de las cuales ustedes habían respondido en su mayoría. La primera, que era en el caso referido, ¿qué tipos penales suceden en Puerto Grande? Entonces, bueno, ustedes habían señalado que había violencia intrafamiliar, que había microtráfico, que había violencia basada en género. em, Eran como de manera general las situaciones de los tipos penales a los que podríamos acudir. En el relato se presentaba cuáles son los delitos que evidencia fueron cometidos por Juan. Entonces, aquí también ustedes señalaban que los delitos cometidos por Juan, pues era violencia intrafamiliar, podría pensarse en una violencia basada en género, hablaron de lesiones personales, bueno, no recuerdo qué otras, no sé si alguien quiere recordar. Hoy están muy callados. Pues no, hicimos primero digamos como el, digamos que el parangón de que una cosa es la relación de delitos que sucedían de acuerdo al relato y otra ¿Quién está cosa por los ahí? delitos en ¿Aló? los que podía haber Sí. incurrido Juan, ¿sí? Ujú. Entonces hablábamos, sí, como dijo la doctora, de desplazamiento forzado, fabricación, porte de estupefacientes, hurto calificado. eh, También podríamos hablar ahí de posibles delitos de todas las índoles de delito sexual, ¿sí? De los del título de delitos sexuales, pues por el tema de la prostitución y demás actos que suceden allí como inducción a la prostitución, la violencia intrafamiliar en sí misma y que también, pues precisamente en el caso para Juan, directamente pues también la comete. Ok. Eh, digamos que eso, ¿no? Separando el tema de delitos respecto del contexto geográfico y social. Sí. Y ya en lo individualizado a Juan, pues el tema de la violencia intrafamiliar. Eh, Analizábamos el tema también de que muchas veces la víctima en estos casos de la violencia intrafamiliar, pues desiste, ¿no? Inclusive Sí. desiste allí mismo en el hecho, desiste en el momento de la denuncia, desiste en el transcurso del proceso. Y digamos que eso genera una cierta impunidad, pero yo diría que más que impunidad, una causa futura de un mal mayor, ¿sí? Ujú. ¿Qué más decíamos? Bueno, que si él era
digamos que podría ser como candidato a un tratamiento de justicia Ujú. terapéutica. Ese Sí, era lo el, podríamos decir. ese era el tercer punto que no lo abordamos, quizás. Entonces quería escucharles, habíamos quedado como con el compromiso o la idea de que para hoy pudiéramos revisar entonces en el marco de la justicia terapéutica si Juan podría ser susceptible de un tratamiento y que elaboráramos como un checklist de cómo debería implementarse este tipo de justicia terapéutica. Bueno, Entonces, a ver, yo los escucho. bueno, no sé, alguien más va a decir. Bueno, yo diría que sí, Aquí, obviamente, digamos que cumple requisitos. aquí parece una conversación entre Jorge Higuera y yo. Quisiera oír a Jessica, a Jesús Camilo. ¿Quién más está por ahí? Esteban. Doctora, sí, sí, señora, pues me parece que lo primero en el checklist, Ujú, además de lo evidente que es que estos delitos ocurran por causa o por lo menos relacionados con el consumo de estas sustancias, es si Juan quiere o no quiere ujú. acceder a la justicia terapéutica. Si no, no Exacto, podemos hacer lo demás. exacto. Aquí tenemos el primer punto. Perfecto. Entonces, es determinar si efectivamente Juan tiene la voluntariedad de participar en este proceso de justicia terapéutica, ¿sí? Entonces, ¿qué más piensan ustedes entonces que puede ofrecerse aquí dentro de este checklist? ¿Mm? Tenemos este primer punto que es importantísimo, o sea, a partir de allí, entonces, bueno, el fiscal determinará y hablará con Juan y Juan, eh, a ver, pensemos que Juan dice, perfecto, mm, voy a, voy a, que a someterme al proceso de justicia terapéutica. Entonces, ¿qué creen ustedes que seguiría? Lo otro sería verificar si, la segunda sería verificar si él es objeto, digamos, de esa aplicación. Y en este caso, pues sí concurrirían los requisitos porque pues se cuenta allí en el relato que consume alcohol frecuentemente y consume sustancias estupefacientes también como marihuana. Entonces, digamos que ahí estaría como puede ser el segundo punto de la lista. Exactamente, entonces estaríamos viendo que la persona es efectivamente, digamos que cuando se habla con María, con los vecinos, esto ya lo estamos aquí ampliando, pero podríamos pensar que Juan es una persona que en una situación en donde no se encuentra, digamos, en donde no se encuentra afectado por alguna de estas sustancias o en estado de embriaguez o en consumo de marihuana, pues Juan es una buena persona, pero que cuando está bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, pues termina siendo un agresor y entonces habría que mirar, bueno, entonces, ¿cómo vamos a someter a este tratamiento y cómo nos apoyamos entonces de quienes deberían hacerlo? Adriana está levantando la mano, ¿te escuchamos? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Pues es que Adriana, no había querido intervenir porque no me gusta tirar hate, ni malas vibras, ni los comentarios negativos, pero es que en este caso yo no creo que Juan sea vas a, buena vas a, persona. ok, ok. Yo te iba a Creo decir, que no, Juan va a terminar matando a María eventualmente, o a uno de los chicos, o sí, generándole un trauma que ya le generó. ujú, Entonces, desde luego que legalmente él sí es un candidato para justicia restaurativa, por supuesto. Ahora, que en la práctica eso vaya a funcionar, por supuesto que no. Insisto en que la experiencia me enseña que no va a funcionar y que le va a terminar haciendo un daño a ella y si ella lo deja y él no le hace nada, a la siguiente o a la que le venga después. Entonces, no, es que con estos temas yo soy sumamente pesimista, pero al 100. Qué bueno, pena, profe. respetable tu posición, pero bueno, perfecto. Esteban, ¿también tienes ahí la mano levantada? Sí, profesora, iba a decir que, pues, en general, digamos que estoy de acuerdo con la intervención, pero quería rescatar algo positivo aquí, y es que como no, la justicia terapéutica, al margen de si, de lo que fuere,
de si en otras condiciones ella la iba a terminar matando o no, que probablemente sí. Al margen de eso, no va a sustituir la justicia ordinaria. O sea que no nos va, o sea, Exactamente, es decir, no nos sobra intentar algo, claro, de exactamente. pronto un Tú desgaste diste, económico. tú diste en el quid del asunto y es exactamente eso. Es que el hecho de que Juan haya cometido ese tipo de delito de violencia intrafamiliar no significa que él va a evadir su responsabilidad, sino que él va a participar de las posibilidades que le puede ofrecer la justicia terapéutica para tratar de salir de ese hueco en el que está y que lo llevó a cometer el delito, que lo llevó a maltratar a María. Y como dice Adriana, desafortunadamente la mayor parte de los casos, pues esta gente vuelve y reincide y después terminan es matándola y entonces uno dice nos vamos al otro extremo. Sí, la mayoría de los feminicidios que fueron mm, denuncias inatendidas, eh, eh, las personas fueron maltratadas, las mujeres fueron maltratadas anteriormente y todo. Pero entonces, aquí, como lo señalaba el compañero anteriormente, es que el hecho de que Juan se someta a un tratamiento a través de la justicia terapéutica no significa que él va a evadir o que se está sustituyendo la, la responsabilidad penal que él tiene. Lo que está exponiéndose a disposición de las otras ramas que van a trabajar para propender, porque cuando él salga, porque es que no estamos hablando de que le van a dar cadena perpetua, ¿m? Estamos pensando que va a salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que salga peor de lo que entró, que es lo que normalmente sucede en nuestro sistema penitenciario y carcelario, o pensarnos en que hay una posibilidad en la que a través de la justicia terapéutica podamos ofrecerle unas herramientas y unas alternativas con las cuales Juan pueda poder reinsertarse a la sociedad de una manera eh, restablecida para que no vuelva a cometer los delitos que cometió? Yo entiendo la posición de Adriana, la entiendo perfectamente, pero también le quiero decir que esta justicia, digamos, no es algo que se nos ocurrió como de la noche a la mañana. De hecho, esto es una experiencia que viene de de otras sociedades donde funciona. No 100%, evidentemente no, pero funciona. Entonces uno se pregunta, bueno, y si funciona en algunos casos, sobre todo cuando son situaciones como las que ya hemos eh, conversado, que no intentarlo, es que son posibilidades adicionales que surgen y que son herramientas eh, anexas, ¿sí? De ayuda a la justicia penal. No estamos hablando de que sea una justicia que llega a sustituir a la justicia penal y que todos los criminales, todos los violadores, todos los agresores se someten a esto y chao. Entonces, pues bueno, yo comenzamos un poco antes, justamente les comenté, porque debo salir a una reunión y bueno, afortunadamente ya paró el aguacero monumental que estaba cayendo aquí en Bogotá, pero el tráfico también es difícil. Entonces, no sé si hay una última intervención antes de dar por terminada el encuentro de hoy. Bueno, les agradezco muchísimo. eh, Decirles que en, en todo, pues en todos estos casos, las posiciones son respetables, ¿sí? Son valiosas y los argumentos también. No es un adoctrinamiento sobre la justicia terapéutica, pero dentro de la maestría que ustedes están realizando, creo que es importante que la conozcan, que sepan que existe, que está en evolución aquí en Colombia principalmente y que existen otras experiencias exitosas
en Estados Unidos, México, Australia, España, donde los resultados han sido importantes, y entonces creo que igual valdría la pena considerarla y tener estos puntos claves que conozcamos, que sepamos, que cuando ustedes en otros escenarios les hablen sobre esa justicia terapéutica, pues ustedes realmente sepan de qué se está hablando, bien para apoyarla o bien para controvertirla, efectivamente. No generamos una posición, digamos, única, pero sí es importante desde el conocimiento que se tenga en la materia poder generar estas discusiones que son valiosas y que nutren la discusión respecto de la administración de la justicia penal. Entonces, bueno, les agradezco y hoy dejamos terminada la sesión. Nos encontramos en nuestro próximo, es en diciembre 9, 8, 7, ya no recuerdo. El 3 de diciembre, mi doctor. Tres. Ah, perfecto, el 3 de diciembre. Bueno, no, el 7 es velitas, sí, señor. Perfecto. Bueno, profesor Ricardo, muchas gracias y a todos los participantes. Entonces nos vemos para nuestro último encuentro el 3 de diciembre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, profe. Buenas Gracias, profe, a noches. Buenas usted y noches a para todos. todos. Buenas Buenas noches. noches.